Hola mis queridos hermanos de Recoleta, nuestros hermanos de Vida en Cristo, ex Maranata. Qué alegría poder compartir este tiempo con ustedes, tanto tiempo, tantas lunas, diríamos, ¿no? Eh, Estoy muy agradecido, muy contento de la invitación que se me extendió, de poder compartir la palabra de nuestro Dios. Eh, Desde ese momento hasta ahora he tenido la posibilidad de tener muchos buenos recuerdos de Recoleta. Y, y qué momentos más buenos, más bonitos han sido esos 6 años que tuvimos la oportunidad de trabajar en conjunto. Ahora estoy aquí en Chillán, en el sur, ya llevo 3 años trabajando en esta localidad, agradecido de Dios y siempre buscando el servir de mejor manera. Así que les invito a que podamos leer la palabra del Señor, que yo me recuerdo que conversamos de Filipenses, pero precisamente en el tiempo en el cual estamos, creo que volver a hablar de algunas cosas y de algunas cartas eh, nos permite ir fortaleciendo nuestra fe. Así que le invito a leer Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Les invito a que tengamos un momento de oración. Querido Padre, gracias por esta hermosa oportunidad que me has dado en lo personal de poder compartir con mis hermanos de vida en Cristo, Señor. Gracias por esos bonitos recuerdos que tú evocas en lo personal y permite que esta palabra que hoy compartiremos sea guiada y dirigida por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Eh, bueno, me pidieron una cierta cantidad de minutos, así que vamos a tratar de ser lo más eh, responsable posible en ese aspecto, así que vamos a colocar aquí también el temporizador. El sermón de hoy tiene que ver específicamente con poder alentarnos en medio de las circunstancias en las cuales estamos viviendo, que es la famosa pandemia, ¿cierto? Que nos ha desconfigurado un poco, que nos ha afectado nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros programas, pero que también ha tenido cosas positivas como esta, por ejemplo, de acercarnos a través de la tecnología. Pero me imagino que a lo mejor usted, al igual que yo y muchos otros hermanos, durante estos 8 meses de pandemia y de algunos de mayor confinamiento que otros, ya estamos cansados, ¿no? Ya estamos cansados físicamente, estamos cansados de estar tanto metidos en el computador, estamos cansados de los trabajos telemáticos, estamos cansados de estar encerrados, confinados, de no poder tener la suficiente posibilidad de salir, de distraerse, de conversar, de compartir con otros, porque está constantemente esta idea de que nos podemos contagiar y producto del contagio viene dolor y en algunos casos lamentablemente ya van más de 15.000 muertos en nuestro país, nos puede también tocar la muerte. Y esa puede ser una idea de querer tirar la toalla, esa puede ser se nos puede venir a nuestra mente, a nuestro corazón de ya no queremos más, ya no quiero más, estoy sobrepasado, sobrepasada, incluso hasta con deseos de ya no querer seguir existiendo. Pues bueno, la palabra del Señor hoy nos habla
de que nos tenemos que mantener en, firmes en todo lo que significa seguir el Evangelio, ¿ya? Este texto, esta porción de Filipenses 1, 27 al 30, tiene un sabor a arenga, a esa arenga que puede ser de cuando estamos viendo los partidos de la selección chilena, ¿ah? Eh, esa arenga de cuando sabemos de la historia de nuestro país, que han habido momentos en que se han hecho arengas importantes que han quedado establecidas en la historia. Entonces, este mensaje, esta parte, esta porción, tiene un sabor a arenga. Y cuando uno lo va meditando y cuando uno lo va sopesando, se empieza a recordar, seguramente usted se recuerda del himno Firme y Adelante, que es un himno de batalla, que es un himno de pelea, de esta pelea, de esta batalla, de esta lucha que nosotros tenemos espiritualmente. Por lo tanto, quiero, queridos hermanos, invitarles a estar precisamente firmes, a estar precisamente anclados en la roca que es Cristo, ¿no? Mantenerse firmes, estar perseverantes en la roca que es Cristo. Ahí está sonando la campana aquí de la catedral. Entonces, en primer lugar, en el versículo 27 nos habla de que tenemos que mantenernos firmes como ciudadanos del reino. Tenemos que mantenernos firmes como ciudadanos del reino. Versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Aquí Pablo comienza a hablar a la iglesia, a la comunidad de Filipos, con una voz ya más de mando. Hasta antes había sido con una voz más bien pastoral, pero ahora ya pasa a ser ya con una voz de líder, con una voz de mando y con un imperativo de parte de Dios. Solamente que os comportéis como es digno, es de una manera imperativa. Y parte diciendo que cualquiera sea la circunstancia, o sea, suceda lo que suceda, tenemos que comportarnos o vivir como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Qué es comportarse? ¿Ah? La palabra comportarse tiene su raíz en una palabra que a lo mejor nosotros la conocemos, que es polis, ¿ya? Que significa ciudad. Por lo tanto, nos lleva a vivir como ciudadanos del Evangelio o del reino. Comportarse, ciudadanos, polis. Y esto conlleva a practicar una vida con beneficios como también con responsabilidades propias de este reino celestial. Entonces, comportarse es vivir como ciudadanos, ciudadanos de cierto lugar. Y nosotros sabemos que somos ciudadanos del reino. Nosotros en este último tiempo como país estamos viviendo desde lo que se llama el estallido social hasta el tema de la pandemia, todo un proceso de plebiscito, elecciones, etcétera, donde se pretende y se proyecta, sobre todo en el plebiscito, posplebiscito, en esta constituyente, establecer un marco de convivencia, ¿no? de nuestro país, un nuevo marco de convivencia de nuestro país. Y ese marco nos va a dar las directrices de cómo comportarnos. Bueno, nuestro marco de convivencia, nuestro marco de comportamiento, nosotros ya lo tenemos, que es la palabra de Dios. Como somos ciudadanos del reino, el rey, que es el Señor Jesucristo, nos dejó su constitución para que nosotros la podamos seguir. Y ello conlleva, entonces, el tener derechos y privilegios. Pero más bien la ciudadanía significa de tener
estas responsabilidades, no solo los beneficios, como es la salvación, el ser parte de la familia de Dios, el tener un padre que nos acoge, que nos ama, un hermano mayor que da su vida por nosotros, sino que también tenemos responsabilidades como parte de la ciudadanía del reino. Por otro lado, ¿qué es el Evangelio? Una palabra que le hemos escuchado mucho este tiempo y que puede tener según los contextos, para muchas personas distintas definiciones o comprensiones. Cuando Pablo habla del Evangelio, está haciendo referencia tanto al Antiguo como al desarrollo de esta idea del Evangelio en el Nuevo Testamento. Esto lo podemos ver de alguna manera en Isaías 61, del 1 al 3, el que se cumple en la persona de Jesucristo, como lo declara aquí Lucas 4, 18 al 19, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de el Señor. Entonces, el Evangelio se trata de un mensaje por una parte y se trata de una persona. El mensaje de Dios son las buenas noticias, ese es el Evangelio, son las buenas noticias de Dios para nosotros, para los hombres, de que hay un Salvador. Y la persona es ese Salvador, que es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Evangelio, que son las buenas noticias de Cristo como el Salvador, este Cristo que es la segunda persona de la Trinidad, que voluntariamente y por amor se dispuso a venir en rescate de nosotros, de salvarnos y de volvernos, de reconciliarnos para con Dios y de restaurar nuestras vidas. Y al establecernos Él como ciudadanos de su reino, nos establece también tanto beneficios como responsabilidades. Entonces aquí nosotros ya vamos definiendo de alguna manera lo que Pablo nos está entregando en este primer punto. Ahora Pablo espera que nos encontremos firmes en esas verdades, nos encontremos enraizados, anclados en esta verdad, más bien que nos mantenemos en pie en esta verdad, que somos casi un mono porfiado en esta verdad. Lo que Pablo nos está haciendo es que es un llamado a la perseverancia, es un llamado a resistir, es un llamado a no decaer por lo que pueda estar viviendo o por lo que nos pueda devenir. Y la resistencia no es una forma de aguantar todos los embates que me puedan venir, sino que la perseverancia y la resistencia tiene con la idea más clara de confrontar todas aquellas cosas que se nos puedan presentar. Entonces, la firmeza de nuestra profesión de fe, la firmeza de nuestra vida en el Evangelio no se puede llevar de manera solitaria. Nos afirmamos en la fe en medio de una comunidad. Gálatas 5:1, Pablo nos dice lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y eso es algo que nosotros tenemos que cada vez recordarlo de mayor manera. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, en primer lugar, mantenernos firmes, estar firmes como ciudadanos del reino, con responsabilidades del reino, ¿cierto? Tenemos que estar firmes por medio de estas responsabilidades que nos entrega el Evangelio, el mensaje, la persona de Cristo. En segundo lugar, el texto nos habla que tenemos que estar firmes en medio de cualquier circunstancia, sea negativa o positiva, luchando por el Evangelio.
¿Cómo yo me puedo mantener firme viviendo por el Evangelio, viviendo como un ciudadano del reino? ¿Cómo me puedo mantener firme? Es luchando por la verdad del Evangelio. Versículos 27c al 28 nos dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Pablo aquí no está cortando el mensaje, sino que agrega un complemento a lo que significa vivir como ciudadanos del Evangelio, como ciudadanos del reino. Ahora le agrega esta idea de combatir. Una parte es como la convivencia, el compartir, ¿cierto? En una sociedad, y de acuerdo a las circunstancias, y otra parte de esa forma de vida tiene que ver con el combatir, la resistencia. Pablo entonces nos invita a que podamos luchar, ¿ya? Pero este combatir, esta lucha, no se puede llevar sola, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El combatir, el pelear, el guerrear, el resistir, no se puede llevar de manera solitaria. La fe no es solitaria, la fe es comunitaria. Mi fe individual se fortalece, se edifica, se agranda por medio de la fe comunitaria. Por lo tanto, yo no puedo luchar frente a todos los embates de esta humanidad, de este mundo, de lo que estamos viviendo hoy, solito o solita. Tengo que ser parte de una comunidad, hacerme cargo de mi fe, responsabilizarme de mi fe y hacerme partícipe de una comunidad, logrando llegar incluso a ser miembros de esa comunidad. Combatir, nos dice la escritura, tiene que ver con luchar en compañía. Esta idea de combatir unánimes, luchar en compañía, que proviene de las competencias atléticas, de las estrategias militares griegas, romanas. La unidad comunitaria de la que Pablo habla permite combatir, pelear cual guerreros espartanos ahí de la película 300 a lo mejor. Aquellas luchas que se presentan tanto internas como externas a nuestra vida personal, pero también a nuestra vida comunitaria. Nadie que pretenda luchar solo podrá mantenerse firme. Eso es algo muy importante. Si usted quiere luchar solo, no pretenda estar firme en su fe. Va a caer, va a decaer, va a querer tirar la toalla. Sin embargo, combatiendo juntos, luchando juntos en compañía con otros débiles como usted y como yo, vamos a poder mantener firme la profesión de nuestra fe. Y en nada intimidados, dice. Esta es la figura de un caballo aterrorizado, la idea del temor, que anda desbocado y sin control, precisamente por el miedo. Esta palabra de temor, de intimidarse. Pablo nos está diciendo, si tú y yo luchamos en conjunto, fortalecemos nuestra fe de manera comunitaria para poder resistir todas las cosas que se nos vienen, ya sea de pandemia, ya sean de enfermedades, problemas laborales, económicos, familiares, etcétera. Nosotros, si lo combatimos juntos como comunidad, nos vamos a poder mantener firmes. Y ese combatir juntos nos va a permitir desarrollar fuerza, nos va a permitir desarrollar valor para poder confrontar todo lo que se nos pueda presentar. Por eso dice, en nada intimidado. No anden desbocados, no anden como el caballo aterrorizados, desbocados, sin control por el mundo. En una ansiedad profunda, en un desbocamiento profundo, tomando decisiones que a la larga no nos van a traer beneficios ni bendición, sino que van a ser todo lo contrario. En 1 Juan 4, el 18 nos habla de qué es lo que quita el temor de nosotros, para que no andemos como este caballo desbocado. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor.
porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado por el amor. Entonces, la lucha comunitaria nos permite enfrentar ataques intimidantes del enemigo eh, sin sentir ese horror, sin sentir esas ganas de querer salir arrancando. O, por otro lado, ese temor estancador, ese temor opresor que nos deja ahí y que no nos permite crecer, que no nos permite desarrollarnos nuestra fe. Y cuando habla de los que se oponen, está hablando de todos aquellos enemigos que son externos a la fe, que son externos a mí, pero que también son externos a la comunidad, que son externos a la iglesia. En este caso es la población pagana de donde está circunscrita la iglesia de Filipos. Por un lado, por ser considerados los cristianos como una secta, entonces todo el mundo alrededor quería estar en contra de ellos. Presión, es tal cual lo que estamos empezando a vivir como cristianismo a nivel mundial y particularmente en nuestro país. Cada vez se va a empezar a poner más complejo. Creo yo que el cristianismo va a ser una de las religiones más odiadas, va a ser una de las religiones más atacadas, denunciadas, etcétera, más allá que la musulmana, que la budista y que cualquier otra, porque el mensaje del Evangelio eh, es una afrenta para muchos. ¿Ya? Eh, entonces, queridos hermanos y amigos de vida en Cristo, ¿cómo nos podemos mantener firmes, combatiendo, luchando, guerreando en compañía con otros? El Señor llama a lo débil de este mundo para fortalecernos por su espíritu y para fortalecernos en la comunidad. Usted y yo pertenecemos a una comunidad, pertenecemos a una iglesia, a la familia de la fe, y es para que luchemos juntos y así podamos fortalecer y edificar el cuerpo, nutrir el cuerpo de Cristo. Y de esa manera vamos a poder resistir todos los embates del enemigo, tanto externos como también internos. Porque hay que también decirlo con sinceridad. Tenemos nuestros enemigos internos, nuestros propios malos deseos, pensamientos, nuestro propio pecado es nuestro enemigo interno. Pero como comunidad la iglesia también tiene enemigos internos. Los celos, las contiendas, las vanaglorias, la negligencia, eh, la ociosidad de muchas veces los hermanos, el no hacerse responsable ni comprometerse por la fe, porque están bien, se sienten bien en alguna manera de no ser confrontados a tener un mayor compromiso con la fe, con la iglesia. Entonces, tenemos enemigos internos personales, tenemos enemigos internos como iglesia, pero todo eso los vamos a poder enfrentar combatiéndolos por medio también de la comunidad. Y eso es luchar por la verdad del Evangelio. Cuando usted y yo luchamos juntos por la verdad del Evangelio, podemos enfrentar incluso todas aquellas filosofías, todas aquellas cosmovisiones, todas aquellas ideologías que se presentan para eh, perseguirnos y querer acallarnos, pero solos finalmente no podemos. Y en último lugar, queridos hermanos, un llamado a mantenernos firmes, y podríamos decir firmes y adelante, tomando la idea del himno. Tenemos que estar firmes en el sufrimiento que proviene por la fe de Cristo. Firmes en el sufrimiento que trae la fe en Cristo. En ninguna parte de la Escritura nos dice, ni en el Nuevo Testamento particularmente, nos dice que el que cree en Cristo va a tener una vida súper tranquila, una vida sin problemas. Todo lo contrario. La Escritura constantemente nos está diciendo que el camino de Cristo es un camino pedregoso, es un camino complejo,
Entonces, para mantenernos firmes, eh, tenemos que saber enfrentar las cosas. Para mantenernos firmes tenemos que vivir como ciudadanos del reino. Para mantenernos firmes tenemos que luchar por la verdad del Evangelio como comunidad y en comunidad. Pero también para mantenernos firmes tenemos que aprender a sufrir por la causa del Señor Jesucristo. Versículos 29 y 30 nos dicen, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él o que sufras por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Fe y sufrimiento son los dos conceptos que vierte este pasaje. Hay que recordar que Pablo estaba preso en la cárcel, confinado, al igual como estamos nosotros ahora. Pero él estaba confinado por predicar el Evangelio. Nosotros estamos por una situación sanitaria. Pero ambas cosas tienen que ver por la caída y por la corrupción de la humanidad. Entonces, Pablo desde la cárcel, desde el sufrimiento, desde el confinamiento, se encarga pastoralmente de alentar a la iglesia de Filipo, de exhortarla y de arengarla a que se mantengan firmes como ciudadanos del reino, a que se mantengan firmes luchando, combatiendo como hermanos en comunidad, pero también a que se mantengan firmes aún en medio de los sufrimientos que tenemos que padecer por la causa de Cristo. Hay que hacer una diferenciación entre el sufrir por la causa de Cristo y sufrir por nuestros propios pecados. Cuando yo sufro por mis propios pecados es porque estoy eh, siendo parte de es lo que me corresponde producto de la responsabilidad que me compete en relación a desobedecer la palabra de Dios. Entonces, cuando yo sufro por mis pecados es lo que me merezco. Pero cuando sufro por la causa de Cristo, es un privilegio, básicamente es una bendición de poder hacerlo porque se hace por la causa, se hace por el reino y se hace por la persona del Señor Jesucristo. Los sufrimientos de Cristo se extienden en nosotros y a través de nosotros. Entonces, el que podamos creer, o sea, tener fe, confiar en el Salvador Jesús, no es de autogeneración. No es que nosotros de un día para otro dijimos, desde hoy voy a creer, sino que esto no es humano, es concedido, es un regalo de Dios para nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 nos dice, porque por gracia sois salvos, o sea, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Porque por gracia soy salvo. A nosotros, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis, ¿cierto? Sino que también padezcáis. La fe que nosotros tenemos hoy en Cristo se nos ha sido depositada, regalada, entregada eh, por medio de la regeneración del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por lo tanto, yo no puedo decir que he creído por mí mismo, sino que si tengo la posibilidad hoy de creer y dejar mi fe, mi confianza, tener confianza en Cristo como mi Señor y Salvador, es porque el propio Dios ha venido a operar por medio de su Espíritu Santo en mi corazón para que pueda creer. Sin embargo, la fe es un ejercicio continuo, no es solamente salvífico como una cuerda que se dio vuelta y de ahí tú vas, no es como solo un envión, sino que es un ejercer continuo. Ya una vez que tengo la fe en Cristo, que he sido regenerado y tengo la fe en Cristo,
el ejercicio de la fe, el ejercicio de confiar, el ejercicio de depositar toda mi fe en la persona de Cristo es algo constante, es cotidiano, es un continuo, no es solo de un principio, es de un principio, de un desarrollo y de un eh, crecimiento. Entonces, esta fe, que es un ejercicio continuo, es de menos autodependencia y de mayor dependencia de Dios. Mientras yo sigo trabajando mi fe en Cristo, sigo ejerciendo mi fe en Cristo, hay un menguar de uno y hay un crecer de Cristo en uno. Entonces, para que la fe vaya creciendo continuamente, es necesario también el constante padecimiento por la causa de Cristo. El sufrimiento es un instrumento en las manos de Dios para que nosotros podamos ser pulidos y crecer en la intimidad para con Dios. El sufrimiento que nos habla aquí el texto o el padecer tiene que ver con la persecución y esta viene junto con la fe. Todo aquel que cree va a sufrir, todo aquel que cree será perseguido de una u otra manera. Así como la fe es un privilegio, el sufrir por Cristo también lo es. El sufrimiento de Cristo nos acerca más a Cristo, nos acerca más al Señor. El sufrimiento de Cristo nos permite comprender el sacrificio de Cristo. El sufrimiento de Cristo nos hace humildes. El sufrimiento de Cristo produce deseo de adorarle con mayor profundidad. El sufrimiento de Cristo es un medio para dar testimonio al incrédulo. El sufrimiento de Cristo es un medio para fortalecer al hermano, para fortalecer a la comunidad. ¿Cuántos testimonios de sufrimiento hemos presenciado en nuestro andar en la iglesia y que nos han alentado, que han alimentado y han hecho crecer nuestra fe? El sufrimiento de Cristo frustra los planes de Satanás y exalta la gloria de Dios. Meyer nos dice lo siguiente respecto del sufrimiento: mira hacia arriba y toma cada golpe de dolor, cada hora de agonía como un regalo. Atrévete a agradecerle a Él por ello. Mira hacia adentro de la envoltura de dolor por el mensaje que se desdobla. Es una envoltura tosca, pero hay un tesoro en ella. Se nos ha dado la bendición de creer, pero se nos ha dado también la bendición de padecer por Cristo. Pablo termina su discurso con la palabra conflicto, que viene de la palabra agón, que describe el lugar que se daban los juegos romanos. Y significa batalla, lucha. Y de esta palabra viene la que conocemos como agonía. Cuando estamos en una agonía o cuando alguien está agonizante, está en una batalla, está en una lucha. Entonces Pablo nos dice que las agonías, o sea, este periodo de transición entre la vida y la muerte que se caracteriza por la subsistencia de algunas funciones vitales que vivimos por la fe, son las que Él experimentó y son las que Cristo sufrió por nosotros y son las que nosotros tenemos que sufrir por Cristo. Las agonías que vivimos por la fe son las que experimentó Pablo, son las que experimentó Cristo por nosotros y ellas son las que a nosotros nos darán la posibilidad de combatir en comunidad, luchar en comunidad, fortalecer nuestra fe en comunidad, de poder comportarnos, vivir como ciudadanos del reino, poder defender la verdad del Evangelio como ciudadanos del reino y así mantenernos firmes y seguir adelante en este camino complejo que muchas veces tenemos de vida. Queridos hermanos, ya para ir terminando, vivir como ciudadanos del reino conlleva beneficios y de responsabilidades producto de un cambio que opera el Espíritu Santo en nosotros, el que es constante. La unidad del cuerpo de Cristo nos permite estar firmes ante el enemigo.
contra el enemigo. Luchar en conjunto por y con la verdad del Evangelio nos fortalece. Y por último, la fe en Jesús trae padecimientos, los que son una bendición para nuestras vidas, ya que nos fortalecen el alma y nos permite alcanzar a otros. ¿Qué estás padeciendo tú? ¿Qué estás sufriendo? ¿Qué circunstancia compleja de vida estás llevando? ¿Esta pandemia te tiene complicado, nos tiene complicado? ¿Quieres tirar la toalla? Mantente firme. Mantente firme porque eres ciudadano del reino. Un ciudadano del reino no se rinde. Y si tienes todo el deseo de rendir y tirar la toalla, lucha, lucha con tus hermanos. Lucha a través de la iglesia, con la iglesia, para fortalecer tu fe. Si tienes ganas de tirar la toalla por el dolor y por el sufrimiento, recuérdate del Señor Jesucristo, que sufrió por ti, pero terminó la obra. Tetelestai, consumado es, la acabó. Experimentó, varón de dolores, todos los sufrimientos que tenía que padecer. Y llegó hasta la cruz, y murió, y resucitó de entre los muertos, para que tú y yo tengamos vida juntamente con Él. Estás sufriendo. Sufre en Cristo, por la causa de Cristo. Glorifica a Cristo en medio de el dolor y así te mantendrás firme. Queridos hermanos de Vida en Cristo, ex Maranata, es una alegría poder saludarles y compartir la palabra. Que el Señor les bendiga mucho, que el Señor los afirme cada día, que el Señor los fortalezca cada día, que el Señor los haga prosperar cada día, que los haga crecer en comunidad, que el Señor les permita enfrentar cada una de las dificultades como hermanos en Cristo y que puedan vivir conforme al Evangelio. Un abrazo grande, cariñoso, y espero en alguna oportunidad poder verlos de manera presencial. Les invito a orar. Querido Dios, gracias por tu misericordia, gracias por tus bondades, gracias por este privilegio de compartir con mis hermanos y te ruego que tú les bendigas enormemente, principalmente con tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Un abrazo enorme, con mucho afecto y con mucho cariño.